Buenas tardes, República Dominicana. Aquí estamos en este día miércoles que nos coloca a la mitad de la semana, desde el sol de la tarde, que es el sol del país. Y mientras estamos aquí a la espera de la llegada de nuestros compañeros, por supuesto, la mirada que siempre hacemos a esta hora de la tarde para un poco orientar sobre las informaciones del día, que son muchas, sin dejar de reconocer que la mayoría giran en torno al tema, la situación de la crisis de la frontera dominico-haitiana. Entonces, esto ha dado un giro. Hoy, por supuesto, a partir del comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas, OEA, las distintas reacciones respecto a este comunicado. Todo esto lo vamos a ver en esta tarde, pero quiero, pues dar la bienvenida y saludar al compañero Félix Lajara, que se integra conmigo en este miércoles, un miércoles distinto en este sol de la tarde, pero de eso se trata. Félix, muchas informaciones para el día de hoy. Saludos, Ivonne, y toda la audiencia. Sí, en el día de hoy, realmente el panorama político, el panorama social en la República Dominicana está bien, pero bien complicado. Y a propósito del panorama social, señores, ya es el segundo día de la huelga que se produce sobre todo ahí en esa zona del Cibao. Neumáticos, lanzamientos de basuras en las calles de Salcedo durante el segundo día de huelga, después que se cumplió una jornada similar en San Francisco de Macorís. Son comunidades aguerridas, son comunidades que siempre han estado ahí a la vanguardia con las luchas sociales por reivindicaciones históricas que de verdad, más que otra cosa, debería de darnos vergüenza, ¿no? Porque son las mismas situaciones que se viven solicitando permanentemente: el problema del agua potable, el problema de arreglo de las calles, la habilitación de los centros hospitalarios del país, que es una calamidad pública desde siempre. Yo pienso que a estas alturas deberíamos de preocuparnos por estar reivindicando las mismas cosas en distintas comunidades. Mira, concuerdo contigo 100%. Yo creo que todavía tú hablar de Navarrete, de Licey, de la zona de Moca, por allá de San Francisco, de Salcedo, que ha sido una zona siempre como muy luchadora por los derechos colectivos, ¿verdad? Así es. Y que nosotros aún estemos en el día de hoy hablando del derecho al agua. Claro. En el 2023, derecho al agua todavía. Por supuesto, así es. A la electricidad todavía, hablando todavía de apagones. Mire, tenemos que revisarnos como sociedad. Tenemos que revisarnos y la mirada tiene que ir bien atrás, es verdad. Pero bueno, además de eso también tenemos algunos eventos de la natural que para esta fecha siempre nos mantienen en jaque. Ayer se hablaba, no sé, viste cuando salíamos de aquí, de esta planta, el aguacero. Ayer llovió bastante en las tardes, señores, la tormenta. Pero fue como algo sorpresivo. La tormenta Philip, que anda por ahí, hasta en ruta hacia República Dominicana y Puerto Rico, se debilitaría, según los expertos, a depresión tropical. Esto ocurriría durante el fin de semana. Por tanto, y aunque normalmente pues eso activa los circuitos de las organizaciones que se coordinan y que yo creo que en los últimos tiempos han hecho una labor preventiva ponderable, ¿no? En medio de todas estas vicisitudes, bueno, pues siempre hay esa activación necesaria. Mientras tanto, de Philip, lo que se dice que podría debilitarse a una presión tropical. Ayer escuchábamos a un experto hablar de ciclón tropical. Qué bueno que no tendríamos mayores problemas, aunque claro, como evento natural, bueno, pues siempre estamos ahí un poco alertas respecto a las variaciones, a los cambios que puedan producirse. ¿Sabes, Ivonne, que con el tema de las tormentas tropicales o de la lluvia en la República Dominicana, yo creo que nosotros los dominicanos no solamente debemos de evaluar el tema de los daños económicos, que es lo que más deja regularmente las aguas cuando pasan. Las aguas cuando pasan, que no dejan daño, que no dejan muerte, por decir, como son la gran mayoría, pero dejan muchas aguas que se acumulan en diferentes partes del país, principalmente en las zonas más urbanizadas. Y nosotros, como los dominicanos, somos tan descuidados, dejamos los tanques destapados, las tapitas, las botellas y todo eso. Allí se cría entonces un mosquito llamado Aedes aegypti,
mejor conocido como dengue, y eso sí de verdad que es una desgracia para nosotros los dominicanos. Y a propósito del dengue, también es información, Fafa está con nosotros ya, a quien saludamos por supuesto en esta tarde de miércoles. A propósito del dengue, señores, la situación es complicada en el sentido de que las emergencias están atiborradas, y yo creo que no ha habido hay una sola cama, Ivonne. Y ha habido una falla, una gran falla, y es una falla reiterada, desde siempre. A veces se dan condiciones muy particulares para que sean más o menos. Ahora no es solamente el dengue, ahora tenemos muchos de estos temas virales. Ha habido una advertencia incluso de la Organización Mundial de la Salud respecto a los temas respiratorios. Ahora se nos combina que si el COVID, que si el tema de la influenza y demás. Pero en el caso del dengue, que nosotros sabemos que es cíclico para esta fecha, siempre lo tenemos, nunca yo he sentido que ha habido una campaña de orientación y de educación hacia los ciudadanos por un problema que era el de que cultura. y al que hacíamos referencia primero, por ejemplo, de carencias y de cultura en un país donde todavía nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de ciudadanos que el agua no les llega a través de las tuberías y que te ven obligados a almacenarla. Entonces el almacenamiento requiere algún cuidado muy particular para que no se convierta en reservorio precisamente del mosquito que provoca el dengue. Ahora se nos ha desbordado un poco la situación, todavía no siento esa campaña de orientación que ha debido hacerse. Se ha estado hablando de empezar con el proceso de fumigación, pero yo creo que el punto focal en la prevención es la educación, y yo creo que eso debería de hacerse durante todo el año. Estos gobiernos que son tan despilfarradores y tan alegres al momento de utilizar los recursos, muchos recursos para la publicidad, yo creo que por causas como esta se justifica y debe ser una campaña que debe ser durante todo el año. Ivonne, nosotros tenemos aquí 3 sectores que son, por decirte, los más exclusivos o de ellos, de los principales, principalmente la zona de Naco, la zona de Piantini. Y si yo te digo a ti que a menos de 1 kilómetro de Naco o a menos de 1 kilómetro de Piantini no hay agua en un sector aquí en el Quiqueya, es que nosotros tenemos problemas reales que nosotros no hemos atendido y que tenemos que obligatoriamente poner una mirada hacia allá. Mientras tengamos esas falencias, vamos a seguir teniendo estos focos que tenemos de dengue. Y como Ivonne acababa de decir también, el tema de la prevención. La única campaña que yo recuerdo útil y constante con este tema del dengue fue como el 2007-2008, que fue lo que yo decía, cloro untado, tanque tapado. Después de ahí, de esa campaña, 2007-2008, me parece, así recordando, yo no he visto una sola campaña preventiva útil que logre de verdad como que impactar y que la gente se nutra. Así es, y después entonces de esa campaña, un poco orientar a la gente que ya está afectada. Mucha gente no sabe cómo lidiar con el tema del dengue. Y si bien es cierto que eso podría ser de fácil solución, no menos cierto es que también se puede complicar. Entonces, una vez que no es lo deseado, las personas entonces ya son afectadas, sobre todo los más vulnerables, porque si bien es cierto, el dengue no es una enfermedad de la pobreza, a las personas pobres, las que tienen muchas más limitaciones, es a las que más les afecta. Cuando esto ocurre, ¿qué hacer entonces en este momento? Yo creo que ahora, justamente en este momento, deberíamos emplearnos para orientar a prevenir y después qué hacer frente a los problemas del dengue. Mientras tanto, las emergencias, no solamente de los hospitales públicos, sino también de los centros privados. Yo creo que acabo de tocar un punto, Ivonne, que es un aporte fenomenal. Yo creo que nosotros hoy deberíamos de hacer comunicación con el Ministerio de Salud Pública o con algún vocero de ellos. Así es. Para que puedan ayudarnos o informarnos cómo debe actuar la persona si tiene algún síntoma. Porque en múltiples ocasiones, recuerden que los dominicanos somos todólogos y comenzamos a automedicar un niño y comenzamos a diagnosticar qué tiene y le damos un medicamento que no es útil y que en vez de ayudarle, le daña. Que ojalá que podamos hacer contacto para ver si nos pueden ayudar en esa parte. Y ahí influyen 2 elementos, 2 factores que son importantes, sobre todo, primero, las limitaciones, la falta de alternativa, porque nosotros tenemos una deuda pendiente desde siempre con el tema de la salud, y por el otro lado, la otra deuda pendiente que tenemos también, el tema de la educación. Cuando se juntan la necesidad con la ignorancia, eso es una explosión terrible que en cualquier dirección puede enfocarse. Pero bueno, ahí está, el llamado está, por supuesto, a las autoridades de salud pública para que
ellos intensifiquen esa campaña de orientación a la gente, a los infectados, a los que ya tienen el padecimiento y también para la prevención. Graimer Méndez, saludos, buenas tardes, te integras, hoy estamos en una onda diferente, ¿verdad? Porque buenas tardes. Como ustedes saben, nuestro compañero Domingo está fuera del país. Atendiéndose sus temas de salud. Nuestro compañero Ricardo, por sus responsabilidades docentes, tampoco está con nosotros esta tarde, y el apreciado Jovine está de vacaciones, así es que pretendemos unas merecidas vacaciones. Así es. ¿Qué merecida de qué? ¿Eso lo cumbago? No, merecidas vacaciones. Y si tú superabas hasta Jovine, tú no dijeras eso, tú no tienes envidia. Tú lo que tienes envidia. Eso es lo que es un popi acomodado. No, tú lo que tienes envidia, porque Jovine está de vacaciones, de verdad, Jovine. Bueno, puedo admitir un poco de envidia realmente. Mientras tanto, señores, pero oye, Ivonne, discúlpame, con el tema del dengue. Ajá. Carajo, pero todos los años lo mismo. Sí. Todos los años lo mismo. Y entonces, los niños se enferman, mueren, sufren, porque la mayoría de los mosquitos a los niños que pican, cosa del carajo esto. ¿Y nunca ha picado un funcionario tampoco? No, nunca hay un funcionario con dengue. Entonces, carajo, pero vamos, ministro Daniel Rivera. Usted pudo atender esto con mejor diligencia, hombre, que usted sabe que eso es. Y entonces, en la campaña aquella, tanque cloro untado, tanque tapado, porque eso se hizo en otro gobierno, que es la que más efectividad ha dado. Póngala de nuevo, que eso es para el país. Nuevo. No, ahora hicieron otra cosa. Y la gente la entiende rápido y la cree. Ahora hicieron otra campaña con otra cosa que es más complicada, que la gente no se la graba. Nada más porque eso debe ser ya un lema. Es un lema. Debe ser un lema. Cloro untado, tanque tapado. No importa el gobierno que venga, porque es la forma más sencilla. No es un asunto de gobierno, es un problema de Estado, es un problema de atención a la población. Evidentemente, por eso yo decía que no solamente sea en esta época del año, que es cuando tenemos más la presencia del dengue, sino que debe ser una campaña. Debe ser una campaña que te permanezca durante todo el año. Indiscutiblemente, el tema de hoy fue el llamado que hizo la OEA a República Dominicana y Haití, hablando de diálogo franco, hablando del canal a propósito de la situación del río Masacre y por supuesto las reacciones que en ese sentido se han producido en el día de hoy. Ese señor de la OEA está descalificado para hablar y opinar en la República Dominicana, porque es una persona que siempre ha actuado contrario a los intereses dominicanos. Y tú ves que anda como la gatica de María Ramos, el que tira la piedra y esconde la mano. Si él fuera otro, no opinara nada de la República Dominicana, porque no ayuda en nada. Además, también siempre tiene su segunda, ¿verdad? Queriendo siempre joder a los dominicanos. Ahí sí. Pero nos vamos a meter en el tema, Fafa, pero nada más pasarle esta información, señores, que también es importante, la del Congreso de España, que rechazó por mayoría absoluta la investidura de Alberto Núñez Feijóo, del PP. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, intentará su investidura en la segunda semana de octubre con apoyo de los independentistas Justa, Cataluña y Esquerra. Al menos 115 muertos, incluyendo una pareja de novios durante un incendio ocurrido en el edificio donde se celebraba su boda. Y hoy, y ya pasó con usted, se cumple el 582 días, hoy, de la cruenta guerra Rusia-Ucrania. Yo, desde mi perspectiva, digo, de Estados Unidos, OTAN, en Ucrania, ¿verdad? Con saldos de decenas de miles de muertos, incalculables daños, infraestructura, sobre todo en Ucrania, y por supuesto una cantidad inmensa de recursos que desde Occidente se han aportado para estos fines. De Occidente no, el presupuesto de Estados Unidos. Fafa. Con lo cual, todo es erradicar la pobreza casi del mundo. Fafa, usted iba a decir algo. En esa guerra. Miren, Leonel Fernández dijo recientemente que apelaran a la OEA para que ella fuera el canal de mediación. Y de hecho hoy la OEA se ha ofrecido como canal de mediación. Pero en el país no hay ningún tipo de confianza en la OEA porque siempre ha sido vista como un simple escenario de la dependencia y control de Estados Unidos. Con la OEA, lo único que uno puede pensar es en que Estados Unidos tiene ahora un argumento externo importante para que quienes median en el conflicto respondan a sus convicciones. Pero esa es la vida. Yo creo que en el país hay que ponerse de acuerdo
los partidos y los diversos sectores de la sociedad en el tratamiento con Haití. Nos interesa y nos afecta a todos. Y no es posible solo verlo como una oportunidad para usted sacar ventaja con la crítica o con lo que usted apoye. No, el caso tiene un significado trascendental, atenta contra la propia estabilidad del país. Es un conflicto de envergadura. Claro, pero y no hay más camino que seguir pidiendo al mundo que aporte no debe ser para pero más allá de eso. Pero que él es el secretario general de la OEA, pudiéramos estar o no de acuerdo con él. Yo mismo no estoy de acuerdo con él. Pero algún organismo tiene que mediar. Y la ONU es un organismo muy grande para este caso. Lo que pasa la es ONU es la que tiene que asumir el la cargo. ONU, ¿para qué sirvió en Haití, Fafa? La ONU duró 13 años en Haití, se tragó 7.330 millones de dólares, que lo hemos repetido hasta el cansancio, que es la mitad del PIB de Haití en este momento, y no hizo absolutamente nada. El pasado no tiene arreglo, olvídese de eso. Es otro mundo. No. Hoy es a la ONU que le corresponde hacer que vaya una diversidad de países Fafa, para allá. Fafa, lo que pasa es intervenir, Ivonne, entonces. No, pero está bien, debe intervenir algún organismo. Y no tenemos más, era ONU o la OEA. Pero tampoco nosotros podemos obviar. Tiene que pedir perdón de nuevo. Está bien, pero ya eso es cosa del pasado. Pero no es, señores, que lo que pasa es que lo que ocurre ahora tiene mucha relación con lo que pasó en el pasado. Pero alguien va a intervenir y pero les estoy diciendo, por ejemplo, lo que decía la OEA y lo decía el año pasado cuando hablaba de esos procesos de intervención. El asunto es la confianza, cómo nosotros nos vamos a apoyar en estos mismos organismos multilaterales. No sé, pero alguien coincido contigo, pero no hay de otra para hacer lo mismo, tampoco tiene sentido. Y tú sabes qué, Gray, que es que la misma OEA, en una crítica, sabiendo que es una entelequia, porque la OEA no sirve para nada que no sea para hacer una súbdita lacaya de Estados Unidos. Y eso es ahí, siguiendo lineamientos, y actúa dependiendo de si conviene o no a Estados Unidos, y para eso tenemos nosotros ejemplos muy importantes. Pero no solo eso, sino que ese mismo Almagro decía en un comunicado de la misma Secretaría General de la OEA el año pasado, cuando hablaba y hacía una valoración respecto a lo que pasa en Haití, y él decía en eso, hablaba de los últimos 20 años de Haití, y hablaba de ese intervenismo humanitario y las críticas descarnadas que hacía ese mismo Almagro. Entonces, lo que yo quiero saber, contra nosotros, ¿qué me puede hacer ahora? El asunto diferente, es verdad, claro que algo tiene que pasar, con alguien tenemos que conversar y la salida tiene que ser diplomática, pero bueno, yo creo que ese va a ser un tema para la discusión, ¿verdad? Porque la OEA, de triste recordación en muchos aspectos, claro, que tiene que ver con la República Dominicana inclusive, dijo que era uno de los fracasos más fuertes. Oye, Gray, no soy yo que lo estoy diciendo, lo dijo Almagro, que lo que había pasado en Haití lo consideró como uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de la comunidad internacional. Entonces, un organismo que me dice eso, entonces tú dices, Dios mío, pero la verdad es que aquí es bastante complicado, es de antología, pero es como para tomar en cuenta. La jodida culpa es de todo el mundo, menos de los haitianos. Pero, bueno. Espérate. Eso es otra cosa, ese es otro elemento. Porque que ese liderazgo haitiano tampoco ayuda en nada, bueno, no colabora en nada. Es que no hay liderazgo en Haití. Pero carajo. Pero Graimer, es que ahora mismo yo pienso que lo que se supone que debe ser el liderazgo. Pero que al liderazgo haitiano no se le exige nada, todo es el resto del mundo. No. Que no funcionó, que la ocupación porque no hay. Pero carajo, pero en algún momento pero en algún momento tiene que aparecer. Pero no hay. Pero espérate, en algún momento tiene que aparecer alguien que sirve en Haití. Pero no hay, ¿qué hacemos? Entonces en Haití no sirve nadie que pueda ayudar a su propia situación. Es un estado fallido, ahí no hay nada. Ok, entonces la culpa es de todo el mundo, menos de ellos. Oye, esto, pero la culpa es de todo el mundo. Pero está bien, vamos a verlo un poquito desapasionado, porque el tema perdóname, Graimer, el tema que yo estoy diciendo una verdad. No, está bien, es una parte de la verdad. Bueno, tú estás diciendo una parte, yo estoy diciendo la otra parte. No lo estamos lo que hay que dejar de estar justificándole todo a Haití. Está bien, pero ya eso está bueno. Está bien, pero que se pongan a trabajar esos pendejos. Ya, eso es propaganda y no, eso no es propaganda. Y nosotros, perdóname, y nosotros estamos tratando de ver un poquito, tratar de ver un poquito con un mínimo de sosiego, desde la preocupación que nos produce el hecho de que nosotros compartimos la isla con Haití. Pero vamos a exigirle algo a Haití. Perdóname, Graimer, dando un chance, no anarquice, por favor. No estoy anarquizando. Gracias.
gracias. Pero lo que te quiero decir Vacunino. es que, óyeme, no podemos perder, por ejemplo, de vista, y es lo que debemos poner sobre la mesa para ver cuál es la y coincidimos todos en el sentido de que, bien, la situación haitiana. Ahora, eso no es casual, porque es que estoy refiriéndome a ese comunicado ahora, que yo lo veo, yo digo que es de antología, porque dentro de lo que decía ese mismo Almagro, es que cómo germinaron las bandas criminales que hoy asedian el país, lo decía él, con la misma mediación de esa misma comunidad internacional. Entonces, yo creo que hay otras miradas que tenemos que hacer. ¿Cómo se va a hacer elecciones en Haití, Ivonne? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué tiempo tiene que ser que mataron al presidente? 2 años y pico ya. Como 2 años sí, ya. ¿Cómo es que Haití va a organizar un proceso electoral si no lo intervienen? Es que comenzó la intervención desde 1993 y Haití no ha resuelto el problema. Pero vuelvo y le digo, ¿Ah? eso es una herencia. Y vuelvo el pasado no me guía. Hoy es insostenible la situación de Haití para la República Dominicana. Que vaya una intervención armada en su boca, eso no, eso le queda grande. Eso no, Fafa en boca suya eso jamás va a salir. Yo soy partidario de una intervención militar internacional Vámonos, Alejandro. para regir